Y Sergio Chousa te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Hernán. Bueno, queríamos conversar con vos acerca de las últimas medidas que ha tomado el Ministerio de Economía y saber si estas medidas que se están impulsando desde la cartera de Sergio Massa, bueno, perjudican o no perjudican sobre todo al FGS, ¿no? A ver, la medida tiende a intentar abordar uno de los problemas principales que venimos discutiendo en la economía argentina, que es básicamente el financiamiento. A la par de eso, es un poco más discutible, pero hay un intento de trabajar sobre la brecha entre el dólar oficial y los paralelos. Pero la principal cuestión es el financiamiento. Ustedes saben que Guzmán intentó colocar deuda post elecciones de este año y básicamente se inició una corrida a mediados del año pasado que, por otras razones además, terminó dejando de ser ministro de Economía. Massa hizo un canje hace algún tiempito atrás que tuvo éxito con el sector público, pero menos con el sector privado, entonces sigue sobrevolando la cuestión de cómo te vas a financiar este año, y me parece que el objetivo principal es justamente que los organismos públicos coloquen en parte en el mercado, le vendan o hagan el canje con los globales al Tesoro, y que por lo tanto con eso, con ese mecanismo vos tengas financiamiento, sobre todo con la venta de los bonares y demás, tenga financiamiento el Tesoro para lograr cubrir las necesidades o buena parte de las necesidades de este año, y con eso tratar de relajar las tensiones cambiarias. Decía hace un ratito que ayer y anteayer a la noche, cuando un poco había trascendido esta cuestión, no estaba claro todavía, y aún no lo está al 100%, por algunas de las normas y demás, algunos decían, bueno, con los dólares con los bonos en dólares que se colocan en el mercado y demás, eso va a poder reducir la brecha. Eso no queda tan claro que sea así, y que no, digamos, no bajen tanto los bonos en pesos como en dólares, y por lo tanto sea neutro en materia de brecha. Pero bueno, eso quizás lo que deja traslucir claramente es que el objetivo primordial sigue siendo el financiamiento. Sobrevolando todo este berenjenal, sí, está la cuestión de devaluación sí, devaluación no, que yo no lo puedo disociar de todo este análisis, porque básicamente hay una digamos, intencionalidad, sobre todo en sectores de la oposición, de intentar forzar una devaluación. Ya han dicho que si ganan van a devaluar, y todo este escenario, buena parte del escenario de tensiones cambiarias y de no financiamiento, están relacionados con esto, con el debate del plan bomba y demás, ¿no?, que venimos discutiendo desde hace rato. En particular, cuando uno analiza la cuestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, bueno, a ver, hay varios debates para analizar. Cuando lo veamos en los papeles, probablemente vos no veas reflejado un efecto negativo sobre los activos del FGS. Ahora, hay varios debates. Algunos te pueden decir, bueno, hoy están muy baratos y además con este anuncio que hiciste los bonos bajaron, con lo cual eso afecta a la baja los activos del Fondo de Garantía, y además los vas a vender baratos, y probablemente tal vez dentro de un año, después cuando pasen las elecciones y demás, el valor podría ser mayor y por lo tanto tendría un efecto negativo. Bueno, la verdad es que sí, eventualmente, y es un riesgo efectivamente de esta medida que puede tener, digamos, un efectos negativos sobre la evolución del valor de los activos, pero en principio sobre digamos, sobre el valor que vamos a ver reflejado cuando eventualmente se haga esta operación, no vamos a ver ese efecto. También no es menor, porque esto no queda claro todavía en la norma, si el hecho de obligar a los organismos públicos a deshacerse de los bonos
es inmediato, se va a administrar, lo va a hacer el ANSES cuando quiere, lo va a hacer Economía, lo va a calzar con determinados vencimientos. Bueno, eso no es menor, porque una cosa es que salgan ofertas a 11.000 millones de dólares en bonos, valor nominal estoy hablando, y otra es que lo vayas haciendo temporariamente y que tal vez no coloques todo, ¿no? Bueno, estas son cuestiones y particularidades que habrá que ir viendo si eventualmente o eventualmente cómo se implementa. Hernán, digo, más allá de la cuestión puntual económica, uno por ahí le hace ruido esto, es que, digo, este gobierno es el mismo gobierno que en el 2020 sancionó la ley de protección del FGS, ¿no? Un poco para protegerlo de esa reparación histórica. Digo, pareciera al final que siempre que las papas queman se saca plata del fondo de garantía de sustentabilidad, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero es difícil hacer otra lectura. Sí, a ver, nosotros estamos presuponiendo cosas que van a pasar en el futuro, y entonces uno dice, siempre es mejor tener bonos en dólares, estoy pensando como si fuera yo mismo el ANSES, ¿no? Siempre es mejor tener bonos en dólares que tener en pesos, incluso duales. Bueno, sí, por la historia argentina, pero de nuevo, dependerá de las circunstancias y de qué suceda. Si vos pensás, además, con que no sé, que hay posibilidades tal vez que gane un gobierno como el de Macri, que ya defaulteó la deuda en pesos, y la verdad que sí te pueden generar naturalmente dudas. Ahora, para hacer un análisis más general, yo lo que creo que hay que sopesar la situación en la que estamos. Y en esto nadie es, digamos, de los que discutimos economía, nadie come vidrio, diría, es decir, está frente a una situación extremadamente compleja por el impacto de la sequía. Con esto no quiero decir que esté bien, lo que quiero decir es que las medidas, quizás cuando uno la compara con el 2020 y vos decís, che, que es otro gobierno, cómo es la circunstancia, probablemente en términos políticos sí tenga características muy distintas esta etapa, pero también en términos económicos. Es decir, yo lo he dicho en varias oportunidades, Massa y su equipo están administrando lo que dejó Macri y lo que dejó Guzmán. Y esto no es menor, con lo cual, en ese sentido, de nuevo, con el efecto de la pandemia, con el efecto guerra, con el efecto crisis internacional o, digamos, conflicto financiero global y con la sequía, bueno, hay que sopesar cuál es la decisión que querés tomar. Insisto, traté de ser más o menos pedagógico para que cualquiera pueda analizar si conviene o no conviene hacer qué cosa en este momento. Probablemente en otras circunstancias no hubiese sido esta la mejor medida, pero bueno, sí, alguno podrá evaluar que tal vez en esta circunstancia sí lo es. Hernán, algo que le veo a favor, a ver si compartís esto, digo, hay un 30% del canje que se va a utilizar para el inciso L, ¿no? Y esto vendría a ser que, sí, inversiones. Entonces, de alguna manera podemos decir, bueno, se está pasando de una economía financiera a una economía real. Eso me parece como positivo, ¿no? Digo, siendo que podés, el ANSES o el FGS puede estar llevando adelante diferentes inversiones hasta que también le puedan ser positivas para el FGS, ¿o no? Sí, eso es interesante, ¿no? Digamos, cuando uno mira el fondo de garantía, o cuando lo piensa en términos teóricos, decir, ¿para qué puede servir un fondo de este tipo? Y bueno, la verdad que si sirve para que la actividad económica crezca, no es menor, porque fíjense, porque algunos te dicen, no, pará, pero es la guita de los jubilados. Bueno, pero pará, ¿cómo finalmente a los jubilados le puede ir bien? ¿No? No solo manteniendo el nivel de su del valor del fondo, sino también en la medida que la economía crezca, porque si la economía crece y genera empleo, vos tenés más aportes de seguridad social. Esto en general no se hace este análisis, pero la verdad, si uno corres un cachito, yo uso el fondo para aquello que me genere mayores ingresos para el segmento de la seguridad social, y eso básicamente es generación de empleo.
Con lo cual, todo lo que tienda a generar más empleo, por definición para el fondo está bien, diría yo, ¿no? Insisto, es una cosa que en general tiende a no mencionarse, no ponerse en valor, pero justamente, digamos, si hay algo que no genera demasiado el sector financiero, es justamente empleo. Con lo cual, uno podría decir, esa apuesta que el 30% se dedique a proyectos de inversión tiene un beneficio adicional a la rentabilidad que puede generar per se, que es que además en materia económica puede significar un beneficio para el sistema de la seguridad social, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio Chousa te saluda. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, te saco un poquito de lo financiero y te llevo a otro de tus métiers, que es el de la dinámica de precios, la política de comercio. ¿Cómo estás viendo, en un momento complejo, de mucha inflación, cómo estás viendo la aplicación del programa Precios Justos? ¿Sentís que está sirviendo o se lo está comiendo las falencias de la implementación de un programa en un contexto de alta inflación? A ver, en términos, arranco por lo micro y después el análisis más general. En lo micro, el programa está funcionando mejor en las grandes plataformas de supermercados y no funciona muy bien en los mercados de cercanía. ¿Es porque el programa es malo? Bueno, yo siempre, ustedes lo saben, me conocen, soy muy partidario de los controles territoriales y demás, y creo que la implementación exitosa de esto tiene en buena medida que ver con eso. Pero además vale la pena decirlo, hubo una actitud deliberada, feroz diría, de intentar que el programa no funcione y que además tenga este problema en particular, que básicamente, ustedes recordarán, el 16 de enero de este año, Lilita Carrió hizo una denuncia contra camioneros. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que quería era que los camioneros no controlaran las cantidades, porque se estaba viendo ya en ese momento este problema que yo recién les mencionaba, que básicamente los productos estaban yendo a los comercios de cercanía con listas de precios aumentadas. Bien, bueno, insisto, me parece, yo soy muy pro controles, me parece que la implementación es muy importante y creo que además estamos viviendo en una Argentina donde ves estas cosas de Lita Carrió o de Larreta que te pone un 0800 para denunciar al que controla, no como si fuera que defiende tus intereses. Es una cosa bastante insólita. Ahora, en términos más generales, el análisis de la cuestión de precios, a mí me parece que hay una carga tremenda para tratar de venderle a la sociedad que los controles no funcionan, y es particularmente injusta, incluso con las limitaciones que tiene la implementación del programa, lo digo. ¿Por qué? Porque estás en una Argentina donde no tenés ninguna ancla inflacionaria, ninguna. La única es los controles de precios. Y le querés pedir que los controles de precios te resuelvan todo. Y peor aún, cuando vos ahondás en la inflación de enero, en la inflación de febrero, lo que te encontrás es que lo que tiró para arriba no es el problema justamente de precios justos. Fue la carne, que no está en precios justos, fue la fruta y verdura en enero, que no está en precios justos, fueron los regulados y fueron los estacionales. Con lo cual es extremadamente injusto. Yo veo un particular ahínco de algunos medios de comunicación, dirigentes, qué sé yo, que lo que quiere decir, no, los controles no funcionan por el 6,6. Y cuando te pones a analizar esto, no es que yo lo hago porque estoy cegando nada, cualquiera lo puede analizar. Es bastante sencillo, agarrar la inflación y la analiza 2 minutos y se fija que esto que estoy diciendo no lo estoy inventando, con lo cual el análisis, vos podemos hacer 50 análisis sobre la cuestión. Ahora, decir que el problema es precio justo me parece absolutamente deliberado, ideológico, intencional y equivocado. Y perspectivas para el último semestre de gestión efectiva que le queda a este gobierno, ¿creés que puede romper la tendencia a la alza y emprender una mínima trayectoria a la baja de la dinámica de precios? ¿O creés que en el mejor de los casos lo que se puede hacer es mantener niveles, no sé, del 6% mensual y que la situación no se espiralice? Eso no es menor. Si fuera así, la verdad, a mí no me parece menor porque tenés una buena parte de la oposición diciéndote te vas al demonio, ¿no? Ahora,
qué circunstancias. Yo siempre tengo una visión positiva porque creo además que en este régimen de 6-7% de inflación hay buena parte que es especulación. 2 o 3 puntos que son especulación. No creo que pueda llegar al 2%. Pero que baje 2 puntos o vuelvas a un régimen anterior cercano al 4%, no me parece irreal. El problema que veo hoy es que, además de, digamos, la inercia que tenés, que ya la tenía, digamos, que la tenés desde marzo del año pasado, cuando por no aplicar controles que desenganchen los precios de tu dinámica, los precios internacionales, pasaste al régimen y seguís teniendo eso, pues en buena medida por inercia y por especulación. El problema que veo hoy es el efecto de la sequía y todo el escenario que hablamos al inicio, en parte vinculado con eso, que tiene que ver con las tensiones financieras. ¿Eso tiene efectos sobre precios? Sí, naturalmente, y sobre todo el primero. El impacto de la sequía va a atravesar la economía argentina, sobre todo en materia de actividad. Vamos a ver en materia de empleo qué efecto o qué impacto tiene. Por ahora vos tenés una actividad mesetada, pero generando puestos de trabajo. Es difícil que si la tendencia o si el impacto de la sequía es muy significativo, eso se mantenga. Y naturalmente todo ese efecto tiene también o va a generar digamos los dólares que no vas a tener van a incrementar aún más las tensiones cambiarias, con lo cual, bueno, eso es difícil de evaluar cuánto significa en materia inflacionaria, pero digo, son las cuestiones a sortear si vos querés intentar tener una curva descendente para los próximos meses, es decir, esto y el financiamiento, ¿no? Hernán, estabas hablando, ¿no?, de respecto a precios justos, digo, no alcanza como única medida, ¿no? Decías, pero bueno, por lo menos es un ancla. Pero ¿qué otras medidas más está llevando el gobierno, medidas antiinflacionarias? No, el problema es que tenés el acuerdo con el fondo. No podés usar las tarifas, no podés usar la tasa, no podés usar el tipo de cambio. No hay anclas. Entonces, ese acuerdo te ata de pies y manos para que vos utilices otras herramientas para pelear la inflación. Está bien, podemos discutir si... Fíjense, en marzo vas a tener inflación alta, ¿por qué? Por el aumento de tarifas, porque cae el último quita de subsidios y demás, y el aumento del gas. Está bien, ¿qué podemos discutir? En el marco del acuerdo con el fondo, y si lo hacemos más adelante. Pero bueno, en algún momento lo vas a tener que encajar, en el marco del acuerdo con el fondo. Esto es lo que digo. Es un condicionante fenomenal para que vos discutas qué haces en materia inflacionaria. Es muy difícil que apliques herramientas que te permitan saldar esa cuestión. Y estás en un momento donde en una economía súper endeudada, el 45% de los dólares que ingresaron, de los 50.000 millones de dólares que ingresaron por balanza comercial entre 2019 y 2022, se los llevó intereses de deuda, de los privados o del público, 50%. Bueno, y después claro, te faltan dólares, y sí. Entonces, pero fíjense que son cosas, claro, es difícil explicarle esto al común de la gente porque parece una entelequia, pero es la realidad de lo que nos vivimos los argentinos. Entonces, me faltan 25.000 millones de dólares que si los hubieses tenido probablemente tendrías un escenario muy distinto en términos de cambiarios y probablemente en términos inflacionarios también, ¿no? Hernán, te agradecemos estos minutos con la Radio de las Madres. Abrazo grande para ustedes. Hernán